Hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio para calcular números de Keith. Entonces, los números de Keith son unos números que cumplen una propiedad. Si cumplen la siguiente propiedad. Si cogemos los dígitos del número, por ejemplo, el caso de 197, y los colocamos separados, y vamos calculando la secuencia, de manera que el siguiente número de la secuencia es la suma de los tres anteriores, porque en este caso el número tiene tres dígitos. Vamos calculando 17, que es la suma de estos tres, luego 33, que es la suma de estos tres, luego 57, que es la suma de estos tres, y entonces sumando resulta que llegamos al mismo número, pasamos en la secuencia por el mismo número del que partimos. Si ocurre esto, se dice que ese número es un número de Keith. Si por ejemplo en el caso de 29, pues ponemos el 2 y el 9, calculamos 11, que es 2 más 9, luego 20, que es 11 más 9, 31, que es 20 más 11, resulta que ya nos hemos pasado, con lo cual este número no es de Keith, porque no está contenido en la secuencia que se genera a partir de la suma tipo Fibonacci de sus dígitos. Por ejemplo, el 7909 sí sería de Keith, porque la suma, si ponemos los dígitos, la suma de estos 4 son 25, la suma luego de estos 4 son 43, y pasamos por 7909, con lo cual el 7909 sí es un número de Keith. Entonces, vamos a ver cómo hacer esto, y primero una puntualización. Lo vamos a hacer primero solamente con las herramientas que hemos visto en el curso hasta ahora. Porque en principio, para hacer las cosas, fomentar más la algorítmica, pues en cuanto a listas de Python solamente hemos utilizado el append para añadir elementos. El resto de las funciones que tiene Python para trabajar con listas no las hemos utilizado. Después os pondré el ejemplo con funciones propias de vectores, que esto sí lo podéis utilizar en la práctica. O sea, lo que es el proyecto, sí podéis utilizar toda la sintaxis de Python que queráis, pero lo que es para los blocks, o sea, para los conocimientos mínimos, solamente podéis utilizar las herramientas, y en el caso de las listas es el append para añadir. No podéis utilizar cualquier otra, porque si no, prácticamente cualquier ejercicio que os ponemos se puede hacer con una instrucción en Python, y lo que se trata es de aprender a programar, no utilizar bibliotecas, sino tener un poco de conocimiento algorítmico. Entonces, bueno, pues ¿cómo podríamos hacer esto? Y vale, entonces, si tenemos primero que calcular un vector, vamos haciéndolo poco a poco, y lo primero que tenemos que hacer es calcular un vector. Voy a poner aquí la función, y lo voy comentando, y vamos haciendo esto de aquí, y aquí pues return v. O sea, esto sería, y lo vamos a hacer todo con funciones, no con un programa todo seguido, porque si no quedaría muchísimo código y es mucho más difícil de seguir. Entonces, esta función es una función que mandamos un número y nos retorna un vector con sus dígitos. Veamos que es el algoritmo que utilizamos siempre. Lo que pasa que lo que es el dígito lo metemos en el vector y lo añadimos. Claro, ¿qué pasa? Si hacemos aquí, por ejemplo, pues print obtener dígitos, y le pasamos un 197, por ejemplo, lo que teníamos allí. Si ejecutamos esto, lo que nos retorna es un 971 en vez de un 179. Y claro, porque los dígitos los calculamos dividiendo por 10, nos vamos quedando con el resto, o sea que el primero que metemos es el 7. Y en principio no sabemos cuántos hay, podríamos utilizar el logaritmo, pero suponer que lo tenemos así, hace más, pegamos un repaso también a todo lo que hemos estado viendo. Entonces lo que necesitamos es una función que le dé la vuelta al vector. Y bueno, vamos a hacer una función que le dé la vuelta al vector. ¿Cómo podemos hacer una función que le dé la vuelta a un vector? Pues, por ejemplo, la ponemos aquí, y sería esta función. Le pasamos un vector y le da la vuelta. Podemos empezar con un índice por la posición 0, otro índice por la posición final del vector, y entonces a cada paso vamos incrementando la posición inicial y decrementando la posición final, y entonces vamos intercambiando esos elementos. Cambiamos el primero por el último, el segundo por el penúltimo, el tercero por el antepenúltimo, así hasta que se den la vuelta a los índices. Claro, para intercambiar dos elementos necesitamos guardarnos el valor del primero, machacar el primero con lo que pone en el otro, y luego asignarle al otro lo que guardamos antes del primero, porque si no guardamos, al hacer esto machacaríamos el valor. Entonces ahora esta función, para retornar el vector correctamente ordenado, pues llamaría a reverse, le pasamos el vector, y ahora al ejecutarlo deberíamos tener el vector con sus dígitos ordenados. Se podría hacer también tratándolo como si fuera un string, pasándolo a join, o sea, muchas maneras, pero como es un ejercicio sobre funciones y vectores, pues bueno, pues esta sería la forma, con las herramientas que tenemos, de hacer lo que tenemos aquí. Y dice, vale, pues ahora mismo ya podemos hacer la función Keith. Vamos a hacer la función Keith, la voy a poner aquí, y a ver qué es lo que nos queda y cómo podríamos hacerlo.
Entonces, la función case sería algo así. ¿Qué tenemos que hacer primero? Llamar a la función obtener dígitos, que es la que hemos hecho antes. Fijaros que si no, todo este código debería estar aquí. Y todo este código debería estar aquí. O sea, tenemos aquí un montón de líneas muy difíciles de seguir. Sin embargo, si tenemos una función que se llame obtener dígitos, la llamamos, la hemos probado, hemos verificado que funciona, tenemos gran parte del programa hecho. Entonces, nos guardamos el número de dígitos que tiene actualmente el número, porque son los que tenemos que comparar. Vamos a generar toda la secuencia, o sea, lo que vamos a generar con esta función es toda la secuencia de números hasta que lleguemos al mismo o nos pasemos. Vamos a generar o esto de aquí o esto de aquí en caso de que no sea de case. Y luego ya veremos si es necesario generar el vector o si no, depende de lo que queramos. Entonces nos apuntamos cuántos dígitos tenemos. Y claro, mientras que el último elemento del vector, mientras que el último número de la secuencia sea menor que el que le hemos dado, pues vamos generando. Claro, cuando sea mayor o igual, ya hemos acabado. Si es igual es de case y si es mayor no es de case. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los últimos n numdig números del vector. Claro, como son los últimos, empezamos por menos numdig y vamos sumándole 1 al índice hasta que llegue a 0. O sea, recorremos desde menos, si tiene por ejemplo 3 dígitos, pues desde la menos 3, menos 2, menos 1, o sea, las 3 posiciones. Calculamos la suma, tenemos que ir sumando esos dígitos y una vez que tenemos esa suma calculada, la añadimos al vector, que es el siguiente número de la secuencia, y así hasta que hayamos calculado un número mayor o igual que el que teníamos. Y luego retornamos el vector. Pues ahora podemos hacer, por ejemplo, pues que nos imprima pues, case de 197. Si lo imprimimos, pues debe darnos justamente el vector que acaba en 197. Si metemos cualquier otro, uno que no sea de case, pues este mismo, supongo que eso no será. Pues bueno, pues sí, se ha pasado 243, pues ya son 328, pues este no sería de case porque el último elemento no lo es. Entonces, si realmente quisiéramos tener una función que nos dijera si es o no de case y que no nos dé el vector, ¿qué podríamos hacer? Que bueno, pues podemos arreglar esta función, vamos a copiarla y la arreglamos. Entonces, lo que aquí tenemos esto, pero aquí lo que haríamos es decir, bueno, ya no me hace falta el vector, porque si solamente voy a, por ejemplo, aquí escape, vamos a llamarla aquí a la función escape, no me hace falta, yo solamente necesito tener estos números, con lo cual no me hace falta el número de dígitos, directamente esto pues no me haría falta, y aquí directamente le pondría menos len de vdig. Tengo esto aquí. Calculamos la suma y claro, en lugar de añadir, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es mover los elementos hacia la izquierda, o sea, empezar por ejemplo pues por k igual a 0, while k menor que len de vdig menos 1, aquí k más igual 1, lo que estamos haciendo es recorrer los elementos y entonces en cada elemento, en vdig de k, pondríamos vdig de k más 1. Estamos haciendo pues eliminar un elemento del vector, con lo cual nos quedará la última posición. ¿Qué tenemos que hacer? Pues directamente en vdig de menos 1 colocar menos 1, colocar la suma, y aquí lo que retornaríamos para decir si es o no, retornaríamos que vdig de menos 1 sea igual al número que tenemos que calcular. Por ejemplo, pues aquí podemos imprimir esto, pues print escape de mismo 243, aquí debería retornarnos que esto es falso, y si metemos, pues yo que sé, pues 197, como hemos visto antes que si era de case, 197, pues esto nos daría cierto porque sí es de case. Esta nos da el vector, a ver, porque no, de 1 no, de menos 1, es la última posición del vector, y esta de aquí pues nos daría pues true porque sí lo es. Vale, otra cosa que entonces ahora podemos hacer un programa, voy a meter aquí un programa principal que va a calcular pues los primeros números de case menores que 100.000, por ejemplo. Podemos hacer un programa para probar y decir, vale, pues esto sería pues case, y pues que lo calculamos el vector, y si el último elemento es igual al que le hemos dado, pues imprimimos, y si no lo imprimimos. Sería un programa de pruebas para verificar que
que los genere todos los que tengamos. Aquí está generando. Que le he puesto aquí, le he puesto 1.000.000, ¿no? Sí, le he puesto 1.000.000. Bueno, aquí está calculando, fijaros que tarda un poco porque tiene que calcular muchas cosas. Pero aquí están, pues todos estos son los números de key menores que 1.000.000. Aquí tenemos la colección de elementos con lo que hay. Y esto pues sería lo que tenemos que hacer en el ejercicio utilizando unas herramientas que hemos visto hasta ahora para hacer algorítmica. Entonces voy a hacer otra versión utilizando las funciones propias de vectores de Python. Entonces esto lo podéis utilizar para hacer la práctica, o sea, para hacer el proyecto, pero no para hacer los blogs. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aprovechar todas las funciones. Voy a utilizar la función insert de una lista que inserta en el sitio que le digamos de un vector, inserta y hace sitio, lo hace todo. Y también vamos a utilizar, por otro lado, subvectores. O sea, podemos decirle esto en Python, es como decirle, pues quiero todos los elementos del vector que vayan de -numdig hasta el final. Y la función sum se puede aplicar directamente a un subvector para que nos sume todos los elementos del vector. Igual aquí lo que estaríamos haciendo sería, aquí esto sería la función toda entera que está obteniendo, obtener los dígitos. Cada vez que extraemos un dígito lo insertamos para que nos quede al revés, y luego, bueno, pues directamente vamos añadiendo al vector la suma de los últimos 4 dígitos y todo ello hasta que la última posición sea, mientras que sea menor que n. Y ya está, ya estaría. Esto lo podemos hacer, y podemos hacer aquí pues que llame al case 3. Es que hace exactamente igual, pero solamente lo hará bastante más rápido. Se ve como va calculando más rápido. El anterior tardaba más y esto pues tarda menos. Evidentemente tarda menos. ¿Por qué? Pues porque la función sum, el subvector, todo esto es mucho más rápido utilizando las bibliotecas internas de Python que no haciendo todas las operaciones a mano. Lo hacemos a mano porque estamos aprendiendo a programar, pero una vez que sepamos hacerlo y que entendamos todo lo que es la algorítmica, pues también luego depende del lenguaje que uno utilice para programar. Si el lenguaje que tenemos tiene todas estas cosas, lo podemos utilizar, pero no todos los lenguajes tienen toda la potencia de cálculo que tiene Python para trabajar con listas. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo más o menos un poco más elaborado, ¿sabes? Pero que realmente está integrando lo que sería extraer dígitos, construir un vector, darle la vuelta a un vector, hacer la suma de los últimos elementos de un vector, insertar un elemento en un vector, también borrar un elemento de un vector. O sea, aquí tenéis bastante material de lo que hemos visto en cuanto a vectores y bucles. Pues un saludo.